¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad del área de ciencia y tecnología. El día de hoy trabajaremos el tema Indago sobre los efectos de la contaminación ambiental. Y el propósito de esta actividad es explicar cómo afecta la contaminación al ambiente investigando en diversas fuentes. Y también vas a hacer un experimento para poder argumentar tus explicaciones. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad, así cumplir con el propósito? Plantear tus explicaciones iniciales a la pregunta de indagación. 2. Elaborar el plan de acción para tu investigación y aplicarlo según lo planificado. 3. Comparar tus planteamientos iniciales con los obtenidos en la fuente y en la experimentación, a fin de explicar cómo la contaminación puede afectar a tu comunidad al identificar sus causas y consecuencias. Y empezamos esta actividad hablando sobre María. Y nos dice que hay comunidades que tienen el problema de la contaminación ambiental. ¿Cómo conocerás en el caso de María, quien nos ha enviado esta imagen de su comunidad? Si tú observas la imagen, ¿qué están haciendo las personas? Por aquí, por ejemplo, el señor está botando la basura al río. La señora probablemente está quemando basura. Y aquí hay otra señora que está lavando su ropa. Ahora, vas a comentar con un familiar qué está sucediendo con el ambiente y con las personas que viven en la comunidad de María. Luego de que observes la imagen y converses con tu familiar, ¿no?, sobre la comunidad de María, te darás cuenta que este caso probablemente también se presenta en tu comunidad. Frente a esta situación, surgen dos preguntas que tenemos que investigar. A. ¿De qué forma se contamina el ambiente en tu comunidad? Cuando nos dice de qué forma, nos está preguntando por las causas. B. ¿Cuáles crees que serán las consecuencias de la contaminación ambiental en tu comunidad? En esta primera pregunta están las causas y aquí las consecuencias. Frente a esas dos preguntas, tienes que dar tus explicaciones iniciales que serán tu hipótesis. ¿Ya? Esto tenlo mucho en cuenta porque más adelante vas a comparar después de que indagues algunas fuentes. Recuerda que solamente serán tus hipótesis, la cual tienes que comprobar. Y para comprobar tus hipótesis, como paso número 1, harás un plan de acción, que prácticamente es como una planificación. Y para eso completarás esta tabla. La primera pregunta es, ¿cuáles son los objetivos de mi investigación? Como tú tienes dos preguntas, tendrás dos objetivos. Y el primer objetivo tiene que ver con la primera pregunta, que será conocer de qué forma o cuáles son las causas, ¿no?, de cómo se contamina el ambiente en tu comunidad. Y para que redactes el segundo objetivo, tienes que leer la segunda pregunta que tiene que ver con las consecuencias. La otra pregunta, ¿cuáles son las acciones que realizarás? Y aquí te vamos a apoyar. Primero, revisarás algunos textos en fuentes confiables. Segundo, organizarás la información que obtienes de esos textos en un organizador visual y harás algunas explicaciones. Tercero, harás un experimento para conocer cómo actúa la contaminación en el aire. Y cuarto,
harás una comprobación, ¿no? De todo lo que has obtenido, de los textos, del experimento, harás una comprobación con lo que tú habías dicho en un inicio, con tus hipótesis. ¿Para qué? Para realizar tu conclusión final. La otra pregunta es, ¿qué información buscarás, ¿no? ¿Y dónde la buscarás? ¿Qué decía tus preguntas? ¿Qué te preguntaban? ¿Qué te pedían? Las causas y las consecuencias, ¿no? De la contaminación ambiental en tu comunidad. Por lo tanto, ¿qué información buscarás? Una de ellas sería las causas, ¿no? O de qué forma se contamina el ambiente en tu comunidad. ¿Dónde lo vas a buscar? En la web, en los textos también que te vamos a proporcionar. ¿Qué materiales o recursos necesitaré? Y aquí puedes poner los títulos de los textos que vas a revisar, los materiales que vas a utilizar en el experimento, eso también puedes poner aquí. Paso número 2, recojo de datos y análisis de resultados. Y para eso tendrás que revisar algunos textos que vamos a estar viendo en estos momentos. Y aquí está la primera lectura que vamos a resaltar algunos aspectos importantes. Pero tú ya lo lees más minuciosamente para que puedas comprender mucho mejor. El título es ¿qué es la contaminación ambiental? ¿Qué es? Y aquí nos dice que la contaminación ambiental es una alteración del equilibrio ambiental por acción de uno o varios agentes que en ciertas concentraciones pueden tener efectos adversos, ¿no? Pueden tener consecuencias para las plantas, animales y personas. ¿Qué más nos dice? Los agentes contaminantes, ¿quiénes son? Pueden ser pesticidas, envases plásticos, detergentes, pero también hay otros, ¿no? Otros agentes contaminantes que son gases contaminantes emitidos por medio de transportes motorizados como carros, aviones. Y también nos dice los residuos sólidos como desechos orgánicos de restos de comidas, frutas, verduras. También son agentes contaminantes. ¿Qué más nos está? Otro dato que nos dan es cuando se quema o se incinera la basura, dice especialmente plásticos, el aire, se contamina, dice, el ambiente cuando estamos quemando la basura o cualquier otro como plásticos. Y no solamente eso, dice, ¿no? El humo, ¿no? que genera cuando quemamos es perjudicial para nuestro sistema respiratorio. Contribuye a incrementar el efecto invernadero, ¿no? en el planeta, es decir, incrementa el dióxido de carbono en el ambiente. A partir del texto, elabora un organizador visual con la información que consideres necesaria para responder las preguntas de investigación. Tú tienes dos preguntas. La primera que tiene que ver con las causas o efectos de la contaminación y la segunda con la consecuencia. A modo de ejemplo, de repente podrías hacer este esquema donde puedes poner como título contaminación del ambiente. Por un lado, pones todas las causas que te dice la lectura. Todo tiene que ser con referente a la lectura. Y por otro lado, las consecuencias. Una de las causas, por ejemplo, te decía el texto que era cuando se quema basura, ¿no? Es una causa de la contaminación ambiental. ¿Y cuál era la consecuencia de eso? Que aumenta, ¿no? el efecto invernadero, el dióxido de carbono. Y no solamente eso, daña a las personas. El humo que emana el quemar la basura también daña a las personas. Y así el texto te mencionaba varias causas y también te mencionaba algunas consecuencias.
Luego responderás algunas preguntas que tienen que ver con el primer texto que hemos leído. Primera pregunta: ¿cómo se produce la contaminación ambiental? Esta es una información que nos da el texto, ahí está en las primeras líneas, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se produce? ¿Por qué crees que el ser humano contamina el ambiente? ¿Por qué será? Una de ellas puede ser por falta de concientización, ¿no?, con el ambiente. Y la tercera pregunta es: a partir de tu experiencia, ¿qué otros efectos, qué otras causas tiene la contaminación en la salud de las personas? Aparte de lo que te han dicho el texto, ¿qué otras causas tú conoces de contaminación, pero que tenga que ver con la salud de las personas? Y la segunda lectura es: ¿cómo actúa un agente contaminante? Y como ejemplo vamos a ver con el plástico. ¿Cómo es que contamina el plástico? Aquí nos dice que cuando quemamos el plástico, libera en la atmósfera dioxinas y esta sustancia es cancerígena, nos da cáncer. Cuando, por ejemplo, nosotros botamos el plástico en un terreno, demora en degradarse de 100 a 1000 años. Contamina los océanos afectando sus ecosistemas y especies. Muchos animales mueren por culpa del plástico. Un gran porcentaje del plástico que se produce no es reciclable. Por eso es importante que cuando compramos algún producto que esté envasado en plástico, ver si tiene este símbolo. Si tiene este símbolo, quiere decir que sí es reciclable. Contiene elementos tóxicos, cloro, cadmio y plomo, que también son cancerígenos. Se puede encontrar en casi todo lugar. Y eso es muy cierto. Si tú observas en estos momentos a tu alrededor, y vas a ver que en muchas cosas usamos el plástico, ¿no? En las bolsas, cuando guardamos las verduras, los tuppers, y en muchos lugares también vamos a encontrar plásticos. Preguntas: ¿cómo crees que se podría evitar la contaminación por plástico? ¿En tu comunidad utilizan el plástico? Seguro que sí, ¿no? Porque está en todo lugar. Identifica las formas en que se utiliza. Por ejemplo, cuando tú vas a la tienda y pides algún producto, generalmente te empaquetan o lo ponen en bolsas. ¿Has notado algún cambio en el ambiente de tu comunidad por el uso del plástico? Cuéntanos tu experiencia. Quizás podrías preguntar también a algún familiar con respecto a esta pregunta. Y aquí tenemos una infografía que tú ya lo vas a leer más minuciosamente, y a grandes rasgos podemos ver que en esta primera parte nos dice cuáles son las causas, ¿no?, por la cual se contamina el agua, el suelo y el aire, ¿no? Por ejemplo, el agua se contamina con residuos químicos, el suelo con fertilizantes, el aire con los incendios forestales. Son uno de los ejemplos. En esta parte de acá nos dice las consecuencias. ¿Qué consecuencias hay en el agua? Por ejemplo, la extinción de biodiversidad, ¿no?, de vida. Otra consecuencia que se produce en el suelo es la disminución de la producción agrícola. Y aquí, una de las consecuencias por la contaminación del aire son las enfermedades respiratorias. Son algunos ejemplos que te estoy dando. Tú ya lo vas a leer y vas a poder identificar cuáles son esas otras causas y consecuencias. Preguntas: ¿cómo se producen estos tipos de contaminación en tu comunidad? Cuando habla de estos tipos de contaminación, se está refiriendo los 3 tipos que te presentaba la lectura. Hay varios tipos de contaminación, pero la lectura te presentaba 3. Contaminación en la tierra o en el suelo, contaminación en el agua y contaminación en el ambiente.
¿Cómo se producen estos tipos de contaminación en tu comunidad? ¿Qué tipo de contaminación afecta más el ambiente de tu comunidad? ¿Cuál de estos tres es el más resaltante, es el más crítico? Dibújalo o pega una imagen en tu cuaderno. Identifica ejemplos y descríbelos a partir de casos, noticias, entre otros, ¿no? Describe cómo se da ese tipo de contaminación en tu comunidad. ¿Qué sucedería si nadie se preocupara por reducir la contaminación? ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería el ambiente? ¿Qué pasaría? Otra de las acciones que íbamos a realizar para comprobar nuestras hipótesis es hacer un experimento. Comprobamos la contaminación del aire. Empecemos. ¿Qué necesitarás para tu experimento? Una vela, fósforo y un plato de loza. ¿Cómo lo harás? Número 1. Pide ayuda a un familiar adulto para realizar este experimento. Como vas a trabajar con fuego, es necesario que alguien te esté acompañando, una persona adulta, porque no vaya a ser que te quemes. 2. Empezamos prendiendo la vela con los fósforos. 3. Se coloca el plato encima de la vela sin apagar. 4. Finalmente se pasa la llama por el plato por unos segundos, ¿no? Así como muestra la imagen. Y te darás cuenta que el plato, en esa parte donde llegaba la llama, se ha puesto un poco oscuro, ¿no? Por efecto del humo que emite el fuego. Después de haber hecho el experimento, ¿qué observas? Con este experimento te darás cuenta que una de las formas de contaminación del aire es por medio de la combustión. ¿Qué es la combustión? Es la acción de arder, de quemar algún material. Esta es una reacción producida entre un combustible y el oxígeno, que provoca siempre la aparición de CO2, de dióxido de carbono y vapor de agua. Además se produce el hollín o mancha que forma el humo, ¿no? Que es lo que hizo que el plato se oscureciera en esa parte, como este experimento, y que son dispersados en el aire. Imagínense, si una simple vela provocó en el plato eso, ¿qué provocará una fábrica? O cuando quemamos basura, el humo que botan los carros, todo el hollín, la mancha que provocará en el ambiente. Luego haces una pequeña explicación con referente a lo que observaste en el experimento, con referente a lo que provocó en el plato. Y paso número 3, estructurarás la nueva información. Y para eso tienes que comparar todo lo que has obtenido del texto, del experimento, toda esa información, esa nueva información, vas a comparar con lo que tú habías dicho en un inicio, con tus hipótesis. Y la pregunta será, ¿sigues estando de acuerdo con las explicaciones iniciales a la pregunta de investigación? ¿O crees que debes reajustar tu respuesta y hacer algunos cambios? Bueno, de acuerdo a lo que tú concluyas, harás tus explicaciones finales que serán tus conclusiones. No olvides leer las 2 preguntas de investigación, que eran cuáles son los efectos, cuáles son las causas de la contaminación en tu comunidad y cuáles son las consecuencias. De acuerdo a eso, tienes que hacer tus conclusiones. Finalmente vas a comunicar tus conclusiones finales a tu familia y vas a contestar algunas preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar? ¿Qué hiciste para resolverlas? ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación?
¿Cómo contribuyó los textos, el experimento para sustentar tu explicación final? ¿Qué otras preguntas te han surgido? A partir de todo lo que ya ahora sabes, ¿qué preguntas te surgen? ¿Qué nuevas preguntas? Dialoga con tu familia sobre la importancia del cuidado del ambiente en tu comunidad, ¿no? Para concientizar. Y finalmente, evaluarás tus aprendizajes de acuerdo a los criterios. Si has planteado tus primeras explicaciones, si has elaborado tu plan de acción y si lo has aplicado. Y finalmente, si has comparado, ¿no? las nuevas informaciones que obtuviste con tus planteamientos iniciales para dar tu conclusión final, tus explicaciones finales. Trabajo finalizado. Guarda tu trabajo en tu portafolio y nos vemos la próxima actividad.